hacer un pequeño acopio, poner un poquito hacer un resumen de lo que he venido diciendo, quizá recuerdes la gente, recuerdes que estábamos esperando lo que es el proceso de extradición en Estados Unidos, que es, además de una decisión política que en su momento ya se tuvo del Departamento de Justicia, es además un proceso judicial, digamos, es finalmente un tribunal quien la decide, y eso tiene sus fases, por decirlo de algún modo. Entonces, yo sé que parece una cosa eterna y que la gente nos ha escuchado decir eso, pero hubo una primera fase en la que una magistrada, recuerdes, tomó la primera decisión, una decisión muy importante y muy bonita a nuestro favor, afirmando efectivamente que había mérito en la solicitud del juez Eloy Velasco y, por supuesto, en el proceso penal que se sigue en España por el asesinato de Elba Celina y de los jesuitas para extraditar al coronel Montano. A eso él presentó un recurso, que es lo que prevé el Código norteamericano, la legislación norteamericana, que se conoce como habeas corpus y que es el primer intento sobre el mérito, que tiene una dimensión limitada, pero es intentar frenar esa extradición. Hubo ahí un cambio de juez, es decir, razones puramente anecdóticas, pero bueno, que retrasaron un poco el proceso, y la decisión que acabamos de recibir, que es muy importante, porque en un proceso de extradición, tal y como se conoce, digamos, es la que de alguna manera define el destino de la extradición, es que se le ha negado al coronel Montano ese habeas corpus, precisamente, que solicitaba la interrupción de estas extradiciones. Confirma la decisión del Departamento de Justicia y confirma la decisión inicial de la magistrada. Entonces, digamos que los obstáculos más importantes, legales, que de hecho podían afectar sustantivamente a la posibilidad de que el coronel Montano sea extraditado a España, se han eliminado con esta decisión. Pues todavía nos queda digamos, para que quede claro el proceso, todavía nos queda es un recurso más, pero sí me gustaría explicar algo, porque queda un recurso ante la Corte de Apelaciones en el norte de Carolina agotando el proceso ordinario. Pero me gustaría explicar una cosa, o dos cosas quizá. Este recurso no paraliza el reloj, digamos, del proceso de extradición. Es decir, la decisión ya en el Departamento de Estado de confirmar y sacar al coronel Montano podría tomarse en cualquier momento. Eso es una cosa importante. Y la segunda es que no hay precedente en Estados Unidos en estos procesos que, tras haber tenido estas dos confirmaciones de la extradición, una Corte de Apelaciones lo revirtiera. Es decir, sería en circunstancias excepcionales. Imagínate que, esperemos que no, que se estallara una guerra oficial en algún país, etcétera, que hubiera, y se estallara una guerra en España mañana, digamos que había un mérito ahí para decir no mandamos a una persona porque no hay garantías de su seguridad física, etcétera. Entonces, las posibilidades son prácticamente casi todas en estos momentos. Y llegado a España, por supuesto, será recibido por las autoridades esta petición judicial, él será inmediatamente trasladado a prisión. Tanto el tiempo de prisión en el que yo, eso sí es importante por aquello del debido proceso, porque luego nos dicen que somos abogados que solamente queremos este tipo de cosas, que es mentira. Todo el tiempo que él ha estado en prisión en el norte de Carolina y el tiempo que permanezca en prisión en España después será computado contra o a favor, digamos, de la sentencia que él recibiera. Pero bueno, al llegar a España inmediatamente entra en prisión, Juan, y esperando a que se determine fecha para el juicio. Y ahí habrá un pequeño cónclave entre las partes, abogados de la defensa, que él ya tiene en Madrid, nosotros y la sala a la que le competa el juicio oral, en el que determinaremos, esas son las famosas conferencias que en todos los sistemas exigen. Decidiremos cuánto tiempo va a durar el juicio, la prueba que se presenta, nueva prueba en su caso, que tenemos, en nuestro caso tenemos elementos nuevos de prueba que queremos presentar en la vista oral, y a partir de ahí se señala fecha para el juicio y se abriría el proceso. Claro. Pues fíjate, hay dos cosas interesantes que debo confesarte. Yo entendí, debo confesar que no estoy tan informada de la relevancia o el alcance de este habeas corpus que acaba
de otorgarles o acaba de reconocerles la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Yo lo que, y tampoco me resulta nuevo en el sentido de que la Corte Suprema ya fue muy clara negando la extradición de los militares solicitados en aquella segunda solicitud, si recuerdas, que hizo José Luis Velasco, y que precipitó que algunos de los bajos mandos, nunca por supuesto los generales, pero algunos de los bajos mandos fueran detenidos, y entre ellos el coronel Guillermo Benavides, que ya sabes que es el chivo expiatorio, la cabeza de turco de toda esta historia tan trágica. Entonces, yo no entiendo muy bien el alcance de ese habeas corpus, pero en todo caso, la decisión en mi manera de ver las circunstancias en El Salvador han variado mucho, y creo que eso es muy importante que lo sepan los militares y que lo sepa la gente. Y es que hoy no hay una ley de amnistía que prevea ni un problema de cosa juzgada, a pesar de que ellos opinen que impida que no se juzgue a estas personas en El Salvador. Entonces yo no sé si eso es lo que estará detrás también de la decisión de la Corte Suprema, y es ser coherentes con su propia decisión de eliminar una ley de amnistía y de conseguir que este tipo de justicia o este tipo de rendición de cuentas finalmente tenga lugar en El Salvador. O sea que yo creo que no es una decisión negativa de ninguna manera. El trabajo, siempre lo he dicho, Juanjo, el trabajo en España nunca fue un trabajo para mantener la cuestión en España y separarnos de El Salvador. El país al que yo quiero mucho y hemos intentado representar aquí es a los salvadoreños y a la comunidad de víctimas de El Salvador. Entonces, que ahora empiecen a haber casos en El Salvador, que haya algunos de estos casos prosperen, que eventualmente pueda haber un caso contra los militares, en particular contra el alto mando, por la decisión de asesinar a Ignacio Ellacuría y a sus colegas, yo creo que son buenas noticias. Y creo que esta decisión de la Corte lo hace más plausible. Esa es mi lectura. Tuve, como mucha gente sabe, que siempre me he asociado 14 años en el Centro de Justicia y Responsabilidad en San Francisco, pero yo creo que llegó la hora de dejar espacio a la gente más joven, y yo tenía la ilusión de formar un despacho híbrido, en el sentido de que es un despacho internacional que aglutina de alguna manera a expertos en materia de derecho penal internacional, que yo no me considero experta. Mis colegas, mis socios hoy sí, pero bueno, no somos tantos en el mundo haciendo este trabajo. Yo quería aglutinar a 2 o 3 de ellos, y quería que fuera una entidad internacional en su esencia y en su trabajo. Entonces es una nueva oficina que se llama, un grupo de oficinas que se llama Guernica, en una especie de homenaje a mucha gente del País Vasco que salió y que sufrió, y en particular a John Cortina, que fue un gran amigo. Pero bueno, se llama Guernica, el 37 es el nombre, y consta de 3 entidades. Las oficinas iniciales, que se fundaron en Londres el pasado diciembre, una oficina en Madrid permanente, las 3, y una oficina en Estados Unidos que acaba de crearse. Y la idea es tener una presencia más, como estoy ahora en Colombia, o como no tanto como quizá fue el trabajo de CJ, que era un trabajo más en tribunales de otros países, con una visión, aunque sí con una visión de ayudar a personas de terceros países, pero más centrada en Estados Unidos y en el derecho norteamericano. La idea de Guernica es trabajar de manera transnacional en varias jurisdicciones simultáneamente, pero sobre todo estar más involucrados, que era el sueño de mi vida, en una especie de coalición con entidades en los países donde las violaciones se producen. Y así estoy trabajando en Colombia. Estamos en la implementación de los acuerdos de paz, en un proyecto muy bonito con la Universidad Javeriana de Cali y con algunas organizaciones de derechos humanos, investigando y preparando casos para llevarlos ante la justicia especial para la paz, la justicia de paz, que se ha concebido en el contexto del acuerdo de las FARC, entre las FARC y el Estado colombiano. Pues fíjate, estoy de acuerdo contigo, y creo que he expresado, lo que pasa es que no quiero que se me entienda de manera muy negativa, porque creo que lo que tenemos que hacer es trabajar, y trabajar de manera unida, pero estoy de acuerdo contigo con una preocupación, y es que, ya caída la ley de amnistía, algo que anhelábamos todos durante tanto tiempo y que se intentó tantas veces, de pronto nos enfrentamos a una debilidad, y es que en El Salvador la sociedad civil la sociedad civil presente en este tipo de causas ha tenido a gente legendaria que tú y yo conocemos bien,
pero ha estado bastante desorganizada, ha habido poca unión, así como en países como Guatemala, a pesar de los problemas que los grupos de derechos humanos, etcétera, en general han tenido que, a los que han tenido que enfrentar, había más unidad, o hubo más unidad, por ejemplo, a la hora de investigar o de perseguir o cuando se enfrentaron al tema Ríos Montt. Yo que he encontrado un poquito de, para serte muy honesta, un poquito de desorden y un poquito de desidia y falta incluso de capacidad y de recursos para poder llevar estos casos a los tribunales. Yo creo que ya tendría que haber 4, 5, 6 o 10 casos en los tribunales, incluso de los, o al menos los 32 incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Ya tendríamos que estar peleándolos en colaboración con la Fiscalía y con esa unidad que se ha creado en la Fiscalía y ayudando en lo que pudiéramos a los jueces. Pero bueno, dicho eso, creo que aún estamos a tiempo y que mi deber y la de otros colegas que llevo 20 años trabajando en El Salvador y contándole a la gente qué hemos hecho y qué no hemos hecho es echar una mano. Y en esa estoy. Si se puede, a mí me gustaría echar una mano. Yo creo que el caso del Mozote va adelante y van a necesitar algunas cosas puntuales y ahí estaremos si las necesitan. Y de otros casos, yo creo que Juan Romagoza ahora acaba de presentar un caso muy importante contra los generales Vides Casanova y Guillermo García por tortura. Yo creo que me gustaría ver un ciclo, o lo que llaman la cascada de la justicia. Me gustaría ver un ciclo de varios casos que uno siguiera al otro y que culminara, pues qué sé yo, culminara con el caso jesuita.